cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la reseña del libro Yo te cuidaré de Marta Estrada. Bueno, esta es una colaboración así en grandes rasgos con la página Edición Anticipada, que bueno, pues si tiene un blog o un perfil en Amazon bastante activo o un canal de YouTube en el que hablas del libro, pues puedes leer varios libros de tu elección. Y en este caso, pues bueno, yo cogí el libro de Yo te cuidaré de Marta Estrada, del que se trata el vídeo de hoy. Bueno, en este libro la trama gira en torno a una venganza del personaje de Olga contra Javiera Almazán, si no recuerdo mal el apellido, y por cosas básicamente que sucedieron en el pasado. No digo estas cosas porque la verdad eso sí sería un poquito spoiler, ya que ocurre pues bastante avanzado ya lo que viene siendo toda la trama. Pero sin más, vamos a comenzar con lo que me ha parecido a mí en general el libro. Como dije por Twitter, este libro, o sea, yo tengo sentimientos contradictorios con este libro, porque por un lado me gusta muchísimo, o sea, todo lo que viene siendo, como la idea así en general, es de reconocer que me gusta mucho. Me gusta también un poco cómo está formulado el libro, ¿vale? Porque toda la trama gira en pues menos de una semana, creo que son como en 4 o 5 días. Y pues esos 4 o 5 días se van dividiendo como en horas, y en cada hora pues vamos el punto de vista de cada uno de los personajes que intervienen en esta historia. Porque en esta historia intervienen, la verdad es que bastantes personajes, y ese es uno de los puntos que yo diré ahora, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que es una muy buena idea. La verdad es que me recordó un poco a Luna de Sangre en Boraman, no sé si os acordáis, os dejaré que fue otra colaboración pero con otra editorial distinta, os dejaré el enlace a ese vídeo por aquí, por la i. Y la verdad es que, no sé, me recordó bastante ahora. Lo que viene siendo el tema de la venganza, el por qué ocurre y de todo, también me parece una idea bastante buena. Y bueno, el hecho de que las palabras de yo te cuidaré, que aparecen en varios momentos, ¿no?, del libro, también me gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece como en demasiados momentos. Sabéis que hay varios libros que el título aparece pues una o dos veces dentro de a lo mejor una conversación entre personajes o mencionado de alguna forma, pero en este libro sí es cierto que se repite mucho. Entonces, por una parte a mí me gusta que el título del libro esté mencionado dentro de la historia, pero no tantas veces. Y en esto también ahí tengo que decir que es bastante repetido, como un ritual que sigue Olga, que además se hace, la verdad es que un poco llega a un punto en el que resulta ya bastante pesado, ¿no? Porque te lo repiten a lo largo de toda la trama y varias veces, ¿no? Entonces la misma, pues te lo repiten en la misma frase, pues te lo repiten dos veces, ¿no? Entonces en una misma página puede llegar a aparecer incluso 4 veces, ¿no? Y yo que lo he leído en formato, bueno, en formato ebook y encima en el ordenador, que no es que fuese en e-reader, sino que fue además en el ordenador, en la misma pantalla apareció la frase como 4 o 5 veces, con lo cual eso sí es cierto que es algo que llega a aburrir, ¿no?, un poquito. En cuanto a la edición, vamos, no he tenido, bueno, la edición anticipada no me ha mandado el libro en físico, sino que lo he leído, sino que era a través del ordenador dentro de la misma página de edición anticipada. He visto que tenía, y esto no lo puedo comprobar porque no tengo el formato en físico, que tiene en algunos momentos, ¿no?, en el que escribe con letras distintas, y que a lo mejor empieza a hablar y ha terminado la frase que te debería de ir pues o en negrita y cursiva o con otro tipo de letra, y que continúa en el párrafo siguiente y como a mitad de la frase ya se quita. Entonces eso sí es algo que yo creo que no han terminado de maquetarlo bien en el libro, con lo cual es algo bastante también que deja un poquito, ¿no? Pero esto ya no tanto por temas de quien haya escrito el libro, sino por parte de la editorial, ¿no?, que lo ha publicado, que no lo ha revisado bien lo que viene siendo pues toda la maquetación.
También tengo que incluir que en algunos momentos sí es cierto que utiliza palabras, o sea, tú vas leyendo el libro, un libro muy fácil de leer, la verdad, y que como decía antes con el tema de la hora se hace pues eso, dinámico de leer, pero que utiliza palabras que sí es cierto que no están en el lenguaje común de todas las personas, con lo cual unos personajes que hablan de una forma pues como podemos hablar todo el mundo, de repente después pues como en los guiones en los que no habla el personaje o en alguna descripción o lo que sea, pues sí aparecen esas palabritas que sí es cierto como que te sacan un poco de contexto y te quede, no sé, a mí personalmente me dejaron y alguna palabrita de las que no conocía el significado y como que a mí personalmente me descolocaba un poco, ¿no? También un poquito de terminología médica que a lo mejor no puede llegar a entenderlo todo el mundo, también habla de en un momento de valores y eso, entonces pues sí es cierto que me gusta, ¿no? Que la autora haya investigado eso, pero sí es cierto que si tú estás planteando un libro, hay gente que no va a saber de lo que se está hablando, entonces ahí pues bueno, quizás debería de haberlo hecho la autora pues como un poquito más fácil para que todo el mundo lo entienda y que no tengas que dejar de leer el libro para tener que buscar qué es lo que es, ¿no? El tema de la hora, pues bueno, me gusta, ¿no? Porque como en cada hora tú ves el punto de vista de un personaje, es decir, un personaje es como el protagonista dentro de su hora, aunque aparezcan después otros, pero sí es cierto que es como el protagonista, ¿no? El que si fuese una película tú verías en primera plana. Esto es algo muy positivo, pero que a veces sí es cierto pues que descoloca un poco porque no sabe porque claro, como va cambiando la hora, es decir, pongamos, un personaje empieza a las 23:52 y después te ponen a otro personaje que está en la hora 00:05, ¿no? Entonces como que descoloca un poco como el intervalo de tiempo, es decir, lo vas manteniendo todo pues con un intervalo de tiempo correcto, pero como que te deja ahí pequeña, o sea, si no intervienen dos personajes en la misma franja horaria, como que te deja ahí un poco que no sabes exactamente qué es lo que ha pasado con otro personaje. Entonces ahí sí es cierto que lo veo un poquito pues cogido con pinzas. Y en cuanto a la trama, es decir, la idea a mí personalmente me gusta muchísimo, pero sí es cierto que hay cositas, que hay bastantes cosas que están cogidas con muchas pinzas. El final de lo que ocurre con Olga y con Javier, así es que no sé cómo explicarlo para que no sea spoiler. Me parece que ya, o sea, que es un poquito ya de tópico, ¿no? De que, bueno, en cierta forma, pues, aunque no sea previsible, sí es cierto que es como no es la primera vez que se ve y la forma en la que se ha mostrado pues tampoco deja de ser pues como que te da a entender que ha sido pues eso, forzado un poco el tema de cómo ocurre. Y después también el por qué Olga le tiene como ese rencor u odio hacia Javier, pues no sé, o sea, cuando yo lo leí, y ya sabéis, porque Olga es enfermera y Javier también era enfermero, ya sabéis que yo soy enfermera y el tema de cómo lo han planteado, por mucho que quiera que lo haya escrito un par de veces además, el tema de por qué sucedió todo lo malo y de por qué todo el rencor y eso, me parece también bastante cogido con pinza. Además, en un medio sanitario que sabes que cualquier error puede suponer una catástrofe completa, ¿no? Entonces sí es cierto que esa parte también, a mí personalmente, que me dedico a ello, me parece también bastante cogido con pinza, aunque lo haya querido aclarar, pero ay, es que no, o sea, no termino yo de entenderlo, ¿no? Hay más en una enfermera, en este caso la que supuestamente lleva, o que yo entiendo que lleva ya bastante tiempo desempeñando su trabajo, el por qué no hace las comprobaciones que debería de hacer. Y bueno, la verdad es que eso, en general, pues sí, de hecho, el día 2 que es como el día más largo donde se desarrolla toda la trama, que es bastante trepidante, que no sabes lo que va a pasar con Nerea, que es la hija de Javier, que aparece ahí un
otro personaje ahí que la está molestando un poquito y eso, la verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? Y el hecho de que como que vayas viendo cómo pasa el tiempo y no sabes lo que está ocurriendo con los otros personajes y sabes que el tiempo, pues eso, está avanzando y que tienen que encontrar, ¿no? A Nerea para que no pase algo así más grave, ¿no? Y entonces, no sé, eso me parece que está muy bien planteado y me parece una muy buena idea. Y el hecho de que se mezclen ahí varios personajes, que haya otros que no están precisamente en escena, sino que están en otro lado, pero que también tiene que enfrentarse un poquito con toda su situación así un poquito en general y eso, y me parece muy interesante. Entonces, no sé, a mí es eso, o sea, la idea me parece muy buena. Creo que el desarrollo, sobre todo en el capítulo 2, me parece también bastante acertada. La forma de cerrar el libro ya en el día, creo que era el día, es que no recuerdo bien si era el día 5 o el día 6, pues es curioso porque es menos de, o sea, es como media página en lo que transcurre todo y no sé, me gusta, ¿no? Como que han metido esa puntada, o sea, Marta Estrada ahí ha metido como una puntada final que me parece bastante acertada, eso la verdad no lo voy a negar, eso me gustó bastante, ¿no? Y cerrando otra vez, eso sí es cierto que me parece perfecto como lo ha cerrado ahí con las palabras clave y no sé, es como, o sea, no es un libro que me apasione, es decir, porque yo leí antes de escoger el libro, leí la sinopsis y creía que me iba a gustar muchísimo, o sea, que me iba a encandilar desde la primera palabra hasta la última, y no me he encontrado con ello, sino que ha sido un poco como en altibajo, entonces no sabría bien qué decir del libro. El problema también que también puede ser, y no sé si hacer un vídeo al respecto o no, es que lo he leído por el ordenador y sinceramente leyéndolo por el ordenador se cansa, o a mí personalmente se me cansa muchísimo la vista, no es lo mismo, e incluso el e-reader me parece muchísimo más cómodo también para leer un libro mejor que el ordenador o tenerlo en físico, ¿no? Yo creo que si hubiese tenido el libro en otro formato, es probable que me hubiese gustado más. Aquí me he mezclado, o sea, aquí se han mezclado varios factores y esto ya no tiene nada que ver ni la editorial ni la autora, eso lo quiero dejar más que claro. Aquí se ha jugado con que el ordenador, la verdad es que no es mi método de lectura favorito. Eso por una parte. Por otra parte, la página, o sea, yo no tenía numeración de las páginas, entonces como no se quedaba guardado el lugar exacto donde yo me quedaba era, pues si tenía que ir al capítulo 2, que es como el que más tiempo me ha llevado en leer y eso, entonces me he tenido que ir al capítulo 2 y dentro del capítulo 2 he tenido, o sea, tenía que buscar la hora en específica en la que me hubiese quedado. Entonces, si por ejemplo yo me acostaba o dejaba de leer a las 10 de la noche y empezaba a leer después a las 5 de la tarde o cuando pudiese, entonces ahí sí me olvidaba la hora. Entonces no es la primera vez que he tenido que leer una parte 2 o 3 veces. Porque, por eso mismo, porque no se queda guardado, no sabes en qué página lo has dejado, no te acuerdas de la obra, porque muchas veces hay fragmentos como muy pequeños de una obra en concreto, entonces claro, pues dices, bueno, pues leo esto, lo mismo que puede pasar con cualquier libro en físico, ¿no? Lo que pasa es que el libro en físico, pues tú tienes el separador o en un e-reader se te queda guardada la página por donde lo has dejado. Aquí no, entonces era un poco como que, venga, otra vez ponte a buscar, estás dándole clic, muchas veces te pasaba, después vuelve atrás, encuentra la hora, acuérdate de la hora, empieza a leer y esto ya lo habías leído, entonces, o empieza a leer y dice, esto no lo he leído, y busca otra vez, entonces eso creo que también ha jugado un poquito en contra, bueno, en contra mía, ¿no? Entonces eso es un poquito que yo creo que las personas que tengan el libro en formato papel o que a lo mejor les guste leerlo por ordenador, pero que no sé, que a lo mejor con otro tipo de programa, porque esto además lo tenías que leer en la misma página
web de edición anticipada. Entonces no sé, yo creo que quizá en otro tipo de formato sea muchísimo más fácil de leer. Puede ser que la edición haya corregido esas pequeñas partes que estaban escritas de otra forma, que no casaban con el tipo de letra y el formato con el que tenían que estar escritos. Así que bueno, por lo demás, pues eso, yo creo que es un libro que sinceramente es disfrutable, pero que yo he tenido varios inconvenientes tanto a la hora de leerlo como a la hora de entender de por qué tal personaje ha hecho tal cosa, sabiendo que hay que revisar las cosas antes de hacerlas. Entonces, no sé, ahí se han mezclado varios parámetros que a mí me han hecho pues que me parezca una idea muy buena. Además me parece, bueno, no es del todo original, ¿no? Porque bueno, cuando leáis el libro pues ya encontraréis que hay varias películas, sobre todo estas de tipo sobremesa, que he visto un montonazo. Y eso, y pues bueno, es que no, o sea, no es tan mal del todo. La verdad es que pues sí, es bastante disfrutable, tiene, suelta ahí un poquito de que dices, no sé qué es lo que está pasando y no sé qué es lo que va a pasar. Y también es cierto que esto no lo he dicho, ya se me iba a olvidar. El final, creo que el día 4, no lo recuerdo, es antes del último capítulo de todo. El capítulo anterior me parece también algunas cositas de las que se dicen bastante forzadas y como que está un poco escrito como deprisa, sin meditar bien a ver cómo escribirlo y eso. Y algo que también pues a mí personalmente no me ha terminado de gustar, ¿no? Como ya cuando todo pasa y ya pues puede sentarse todo el mundo a hablar, por decirlo de alguna forma. No sé, ciertas cositas que se dicen, el cómo se dicen, a mí personalmente pues como que no terminan de entusiasmar.